Lo saludamos a Marcelo D'Aloisio, nuestro compañero allí en Italia. Hola Marcelo, buenas tardes. Muy buenas tardes. Un gustazo enorme, Marina, Pablo, muy buenas tardes para todos ustedes. ¿Cómo andamos? Bien, bien. Nosotros ya despidiéndonos del verano y ustedes ahí esperando la primavera. Contando con los dedos cuántos días faltan, puedo asegurarles, ¿eh? Bueno, qué lindo. Te comento que lo que decimos por acá es que se va el verano, pero no se nota para nada. Por supuesto que sabés las condiciones de calor en las que estamos. Sí, aprovecho para comentarles que varios medios europeos, estimados amigos, estimado Marín y Pablo, están hablando de esta ola de sequía que está afectando a la Argentina, todas las consecuencias del ámbito agropecuario. Aquí algunos medios hablan de que en los últimos 60 años jamás la Argentina había sufrido semejante calor y que hubo en los últimos 5 meses 10 olas, digamos, de calor intenso. Eso es lo que dicen los colegas europeos. Bueno, es verdad lo que están diciendo los colegas europeos, ¿eh? No le han mentido, como no. decía nuestra abuela. Marcelo, vamos a hablar de una noticia que se ha conocido hace algunas horas nada más, que tiene que ver con que han pedido la detención de Vladimir Putin. Así es, la Corte Penal Internacional, que tiene su sede en la ciudad holandesa de La Haya, como ustedes saben muy bien, ¿no? Lo acusan de ser responsable de crímenes de guerra, de genocidio cometidos en Ucrania, ¿no? Pero Moscú, el Kremlin, ha negado reiteradamente estas acusaciones porque no es la primera vez que lo acusan a Putin, digamos, de delito de lesa humanidad. Los rusos aseguran, estimados amigos, Marina, Pablo, que sus fuerzas militares jamás han cometido atrocidades durante la invasión del país vecino. Ahí estamos viendo las imágenes del mandatario ruso. Y específicamente Putin, que estamos viendo en pantalla, es acusado de la deportación ilegal de niños sacados de orfanatos y hogares de cuidado infantil ucraniano. Es una cosa impresionante. Estos chiquitos, fíjense, habrían sido adoptados por familias rusas, alojados en campamentos y orfanatos rusos, reciben, digamos, pasaporte y ciudadanía rusa y son educados para rechazar toda la cultura ucraniana que han obtenido hasta ahora. Una cosa impresionante. Y fíjense ustedes, ¿no? La Corte Penal Internacional entiende que hay motivo razonable, estimados amigos, para creer que el mismo Putin tiene responsabilidad penal individual por estos delitos, bien por su comisión directa o por haber sido incapaz de ejercer un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos, ¿no? Ahora, ¿es posible que sea capturado concretamente Vladimir Putin, sí o no? Va a ser muy difícil, salvo que el señor no se venga para Italia a tomar un poco de sol en las playas del sur. No creo que esto ocurra, evidentemente. Pero sobre todo las cosas desde Rusia han rechazado esta petición de detención. ¿Por qué? Porque sí es verdad que Rusia ha firmado el Estatuto de Roma que instituye el Tribunal Internacional de La Haya, ¿no es cierto? Pero jamás ha ratificado este estatuto, este tratado multilateral. O sea, Rusia desconoce la legitimidad jurisprudencial y la competencia jurídica de esta Corte, por lo cual es solamente una expresión de deseo. Es muy difícil de verlo sentado en el banquillo de los imputados al presidente ruso. Veremos. Bien, bueno, es gravísimo lo que se pone en evidencia mientras tanto, Marcelo, pero dejamos Ucrania, dejamos Rusia, nos vamos a Francia. Venimos comentando la resistencia que genera esta reforma previsional que finalmente el gobierno francés sacó por decreto y sin el respaldo de los legisladores. Y por eso la bronca de toda la opinión pública francesa, Marina, de los gremios. Están viendo ustedes las imágenes de las movilizaciones que se repiten casi todos los días en Francia, ¿no? Ojo, digamos, la Constitución francesa le permite al presidente Macron, al Ejecutivo, al Gobierno Nacional de aprobar por decreto, digamos, cualquier normativa, ¿no es cierto?, para que pueda entrar en vigencia. ¿Por qué? Porque Macron no tiene mayoría en la Cámara Baja, en la Asamblea Nacional. Por eso él acudió a esta herramienta prevista desde el punto de vista constitucional. Pero hay normas y normas que se pueden aprobar con un decreto, estimados amigos, ¿no? Acá no se trata de haber determinado el aumento de la nafta, del litro de combustible. Acá se trata de hacer trabajar a los franceses 2 años más, de los actuales 62 a los 64, obligarlos a que tengan 43 de aporte para gozar de una jubilación plena. Y bueno, y no escuchando el grito de los gremios, el deseo de reunirse con él en el Palacio del Elíseo para encontrar un común denominador. Ya comenzaron las barricadas, ya comenzaron evidentemente las protestas violentas en la calle. Se espera un fin de semana muy caluroso y no desde el punto de vista meteorológico en París y alrededores, y un paro general, uno nuevo, el jueves 23 de marzo. Marina, Pablo, ¿no es cierto? Es muy difícil la situación. ¿Qué puede pasar el día de mañana? Que el gobierno de Macron caiga, porque los partidos de izquierda y de la extrema derecha van a presentar la semana que viene mociones de censura.
pero bueno, veremos. Yo creo que el gobierno está en una situación muy complicada porque ahora es la reforma jubilatoria. Mañana tendrán que aprobar otras medidas y no se puede estar, digamos, decidiendo el futuro de los ciudadanos de un país a golpe de decreto, sin el consentimiento y el aval de los representantes del pueblo, que son los parlamentarios, ¿no es cierto? Claro está. Bueno, en Gran Bretaña han prohibido la utilización de la red social TikTok a los funcionarios. Sí, por una cuestión de seguridad cibernética, Marina, Pablo, efectivamente, ¿no es cierto? A ver, no me pidan muchos detalles respecto a las redes sociales porque soy medio No antiguo la desde este usa. punto de vista y pido disculpas. Claro, porque yo no tengo ninguna red social, así que no me busquen por ahí. Pero sabemos muy bien que TikTok es usado prevalentemente por los jóvenes. Esto no significa que los ministros, los funcionarios del Reino Unido, dejando las bromas a un lado, digamos, estén mandándose videíto entre ellos. El problema es que TikTok es una empresa china. Y están convencidos en Occidente que esta empresa le pasa los datos de los usuarios al gobierno chino. Y ahí está el problema. Por una cuestión de precaución, de prevención, el Reino Unido ha obligado a todos los funcionarios que usan teléfonos celulares del gobierno, ¿no es cierto?, del Estado, a que no tengan esta aplicación descargada en su propio teléfono celular. No es el primer país, porque ustedes saben mejor que yo que una decisión similar la ha adoptado Estados Unidos y la ha adoptado también Canadá, y también para los empleados y el personal de la Unión Europea en Bruselas. Así que bueno, ¿cómo se justifica y cómo se defiende TikTok desde China? Que ellos jamás han tenido lazos directos con el Partido Comunista que está en el poder y que menos pasan los datos de los usuarios al gobierno, pero acá en Occidente nadie le cree, por supuesto. Te quiero hacer una pregunta porque sabemos que, bueno, te puede haber generado cierta angustia este tema. Te lo pregunto al aire, quizá te lo debiera haber consultado antes. Les ha tocado con el Napoli, el poderoso Milan. ¿Cómo la estás viviendo? ¿Qué te pareció? Yo creo que ustedes preferían el Real Madrid, porque total perdés con el Real Madrid. Tenemos amigos ahí en nuestra familia del canal que son muy hinchas del Napoli, al cual le hago llegar un gran abrazo porque sé que nos está viendo y nos está escuchando en estos momentos, ¿no es cierto? Yo como hincha del Milan estoy muy confiado, Mariano. ¿Sabés por qué? Porque vos lo sabés mejor que yo. Me estaba peleando con Mariano recién, por eso se confundió. Es un lapsus. ¿Perdón? Estabas peleando con Mariano, por eso me dijiste Mariano, es un lapsus. No quería nombrarlo, pero bueno, un gran abrazo para él. O sea, digamos, el Napoli está dominando el campeonato doméstico, la Liga, y ya tiene el Scudetto en el pecho, pero no hay que olvidarse que el Milan efectivamente tiene en la sangre el ADN de la Champions, de la Liga de Campeones, ¿no es cierto? Por lo cual creo que el partido está abierto, un choque, digamos, ida y vuelta, veremos, todo puede pasar. Aparte obviamente de nuestra hinchada, nuestra pasión por el fútbol y por el Milan en mi caso y Mariano por el Napoli, no hay que olvidarse de un detalle, digamos, no menor. El Napoli por primera vez en la historia llega a jugar los cuartos de final de Liga de Campeones, ni siquiera en la época de Diego Armando Maradona. Ustedes podrán imaginarse cómo se prepara esa ciudad para este clásico italiano con el Milan, para la Champions, ¿no es cierto? Claro, y con todo lo que tiene, le contamos a los que no están muy en el tema, está muy lejos de ser solamente un partido de fútbol, porque por ejemplo si lo equiparamos con un Boca River, es un partido, una rivalidad increíble y todo demás, pero no tiene culturalmente lo que tiene por atrás, lo de el sur de Italia, claro, postergado, atrasado, con el norte poderoso y abriéndose paso ahí, bueno, desde la época de Maradona, ¿no? Que iban al norte y hacían historia. Maradona, digamos, se permitió que no solamente Nápoles, sino todo el sur de Italia pudiese hacerle la competencia a los ricos del norte, ¿no? A los Berlusconi del Milan, a los dueños de la Pirelli del Inter, a la familia Agnelli de la Fiat, de la Juventus, y así sucesivamente, ¿no? Y cuando le hacían llegar algunos piropos no muy dulces y que no podemos repetir en el aire, los hinchas norteños, los napolitanos, Maradona cómo respondía en el precalentamiento, haciendo jueguito con el hombro con una naranja que le tiraban en la cara, ¿no es cierto? Sí, señor, sí, señor. Bueno, veo que la está llevando bastante bien por ahora. Habrá que ver cuando estemos más cerca de los cruces. Está bien. Vamos a ver cómo llegamos. Muy bien, un abrazo. Seguro. Muchísimas gracias, Marcelo. Buen fin de semana. Otro grandote y buen fin de semana para todos. Adiós. Igualmente. Gracias.